Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Rina y en el Speedpaint de hoy voy a aprovechar para hablaros de un tema que suele preocupar a muchos artistas a lo largo de su vida y que es el de cómo conseguir tu propio estilo o cómo tener un estilo único. A menudo solemos ver a gente obsesionada y súper preocupada por estos temas y me gustaría daros mi opinión al respecto para poder ayudaros si estáis en esa misma situación. Para empezar voy a dejar claro que si estás viendo este vídeo con la esperanza de que te dé una fórmula mágica con la que puedas crear un estilo único y super mega chachi, mejor cierra la pestaña ahora mismo porque no os voy a dar dicha fórmula. Lo que tienes que hacer en realidad es olvidarte de conseguir un estilo único porque todo está inventado a estas alturas. En vez de eso, céntrate en conseguir un estilo con el que tú te sientas cómodo. Un estilo que te haga feliz. Yo suelo ver a muchos artistas preocupados por el tema y al final lo único que consiguen es estresarse innecesariamente porque se obsesionan y eso, queridos míos, no le hace ningún bien a vuestra salud. Entonces, una vez aclarado esto, pasemos al siguiente tema, que ya sería cómo encontrar tu estilo. Para encontrar tu propio estilo, lo que tienes que hacer es dibujar. Igual os suena a algo muy obvio, pero es que es así. Cuanto más practiquéis, más podréis experimentar y más irá surgiendo vuestra propia manera de hacer las cosas. Yo recomiendo que os fijéis en vuestros artistas favoritos y les imitéis y que probéis cuantos más estilos mejor. La idea es que vosotros mismos os vayáis dando cuenta de qué tipo de cosas queréis que refleje vuestro arte. Que digáis, pues quiero que los ojos se vean grandes como los de fulanito, pero yo qué sé, con anatomía gordita como este y con unos colores suaves como este otro artista. Lógicamente la primera vez os saldrá un churro como una catedral, y la segunda también, y la tercera, y la cuarta, y así hasta vete tú a saber. Porque conseguir un estilo propio no es algo que se pueda hacer en una noche. Lleva mucho tiempo. Incluso pasado este tiempo no significa que ya tengáis vuestro estilo consolidado. Porque para ir bien los artistas tenemos que estar siempre en constante evolución. Por lo que yo pienso que, por decirlo de algún modo, nunca llegamos a tener un estilo o una manera exacta de dibujar cada cosa. Porque cada año que pase iremos evolucionando y cambiando según creamos conveniente. Lo bueno de este proceso de aprendizaje continuo es que a veces empezamos diciendo yo quiero que mis dibujos sean súper coloridos como los de tal artista. Y con el tiempo y a base de experimentación descubrimos que en realidad no nos sentimos cómodos con eso. Y poco a poco, sin querer o queriendo, vamos cambiando y adaptándonos a, por ejemplo, unos colores que nos hacen sentir mejor. Y no penséis, he probado un montón de estilos, pero ninguno me gusta o ninguno me sienta bien, o no sé. Pensad en esos errores como en experiencias que os acercan cada vez más a la meta. Otros artistas recomiendan que para forjar tu propio estilo primero tienes que copiar el de los artistas que más te gustan, y no me parece un mal método. En el fondo es muy parecido al que yo os acabo de describir, pero, atentos a este pero. No a todos los artistas les hace gracia encontrarse con clones suyos. Por eso lo mejor es que antes de dedicaros a copiar descaradamente el estilo de otra persona, y cuando digo copiarlo descaradamente me refiero a copiar hasta el más mínimo detalle, desde el tipo de líneas, colores, técnica, anatomía, creo que ya lo vais pillando. Antes os informéis sobre su opinión sobre este tema, ya sea buscando en su página o en el FAQ a ver si hablan de ello o preguntándoles directamente, pero por favor mirad siempre primero en su página, porque yo sé que da mucha rabia estar contestando siempre las mismas preguntas porque la gente no se quiere leer primero las cosas, ¿vale? Volviendo al tema. Si a ese artista no le importa que le copiéis o imitéis el estilo, entonces adelante. Pero
Si el artista no está conforme con este tipo de prácticas por el motivo que sea, entonces tendréis que respetar sus deseos y no copiarle descaradamente, porque hay que recordar que el arte se basa en que nos respetemos los unos a los otros. En mi caso no me importa que la gente me tenga como inspiración o referencia y hasta que imiten un poco mi estilo. Yo pienso que es parte de su evolución y prohibírselo sería contraproducente, sobre todo teniendo en cuenta que yo misma he aprendido imitando la manera de dibujar de los artistas que a mí me gustaban. Pero, hoy estoy diciendo mucho pero, sí que es cierto que no me siento del todo cómoda cuando encuentro gente que me imita descaradamente. Y recuerdo una vez más que para mí imitar descaradamente significa volverse un puñetero clon. Y ahora paso a explicaros por qué me incomoda. Por un lado, me hace pensar que esa persona solo está buscando una vía rápida para mejorar o ganar fama a costa del estilo de otra que es más conocida. Por el otro, me parece imposible que esa persona se sienta 100% cómoda imitando el estilo de otra. A ver, el arte se trata de poder sentirte cómodo y libre mientras dibujas, no de que tengas que seguir al pie de la letra las reglas de otra persona. Por lo mismo, siento que aferrarte a las normas, y cuando digo normas me refiero al estilo y la manera de dibujar de otra persona, lo único que hará es frenarte en tu evolución artística. Quiero decir, está bien tener ídolos y pensar que, claro, como ellos son mejores, a nuestros ojos, ¿no? Pues todo lo que hacen está bien y siempre será lo correcto. Pero eso no significa que tú no puedas tener tu propia opinión y decidir cambiar X cosas para darles tu toque personal. Imaginad que estáis haciendo un pastel y como toque final, un chef famoso pues le pone una cereza en el centro. Y como ese chef es vuestro ídolo, pues tenderemos a pensar todos que, claro, para que el pastel funcione bien, pues tiene que llevar una cereza en el centro. Pero ¿y si en vez de una cereza yo decido ponerle, no sé, piña o chocolate o mermelada? ¿Qué? El pastel está igual de bueno, pero si a mí me gusta más ponerle un elemento u otro como decoración, no tengo por qué seguir las reglas del chef al pie de la letra. Porque, no sé, a mí me gusta más ponerle chocolate o ponerle mermelada o ponerle lo que sea. ¡Qué hambre me está entrando! ¿Entendéis a lo que me refiero? El arte no tiene reglas, ninguna en absoluto. Entonces no os pongáis trabas. No os frenéis pensando que tenéis que dibujar exactamente igual que vuestros ídolos para que vuestro arte se pueda considerar bueno o bonito. Cada persona es diferente y todos tenemos un mundo interior distinto. Y es cierto que a veces nos parecemos los unos a los otros, pero todos somos únicos en el fondo, porque no hay dos personas exactamente iguales. Y eso me recuerda que estábamos diciendo al principio, que no os obsesionéis con lo de ser únicos. Pues ahora ya sabéis por qué, porque aunque no lo parezca, ya lo somos. Por eso es una tontería obsesionarnos y perseguir una cualidad que ya poseemos. Entonces, para hacer un resumen de todo, observad mucho a los artistas que os gustan. Artistas en plural, porque cuantos más referentes tengáis, mejor. Y aprended de ellos. Quedaos con las cosas que más os gustan de cada uno, metedlo todo en una batidora y de ahí saldrá vuestro estilo. A base de tiempo, práctica y mucha experimentación. ¿Qué más? Tened siempre la mente abierta a cambios y no os frenéis poniendo reglas tan tontas como es que X artista lo hace así, entonces claro, yo siempre tengo que hacerlo así. No. Si vais a copiar descaradamente a otro artista, véase que parezcáis un clon, primero hablad con él o ella sobre el tema para saber si eso le puede llegar a molestar. Y esto no lo he dicho antes, pero nunca está de más que citéis a vuestros ídolos y referentes de vez en cuando. O que si alguien os dice, tu estilo se parece mucho al de ñeñeñe, pues no lo neguéis. No tiene nada de malo inspirarse en la manera de trabajar de otro artista. Y esto ha sido todo por hoy, gente. Espero que mis palabras os sirvan de ayuda y que sigáis practicando cada día. ¡Hasta la próxima!